Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña uno de mis invitados favoritos, Chas Freeman, quien fue anteriormente secretario adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional y también ex embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí. Para el tema de hoy, también es muy interesante que fue director de Asuntos Chinos en el Departamento de Estado de Estados Unidos y estuvo con Kissinger cuando se abrió China. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Thank you. Glad to be with you, Glenn. Gracias. Encantado de estar contigo, Glenn. Una pequeña corrección. Yo redacté los documentos en los que Kissinger se basó para su viaje secreto en 1971. Creo que del 9 al 11 de julio de 1971, a Pekín. Pero yo no estuve en el viaje. No tuve dolor de estómago ni me retiré a una estación en Pakistán para volar a otro lugar. And fly off to somewhere else. Bien, pues, no obstante, creo que gran parte de esta experiencia es de gran importancia. En aquellos tiempos, la apertura de China tenía obviamente el claro propósito de dividir a los soviéticos y a los chinos, pero también de establecer una relación de trabajo entre Estados Unidos y China. Los acuerdos que se alcanzaron, como la política de una sola China, sentaron las bases para la paz y la cooperación entre estadounidenses y chinos que ha existido desde entonces. El tema que quiero tratar contigo hoy es la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Hasta ahora, se trata principalmente del ámbito económico, pero por supuesto, podría escalar. Esperemos que no llegue al terreno militar. Pero pensé que sería bueno empezar con una pregunta un poco abierta o amplia, y es que has comentado que en Estados Unidos a menudo hay una falta de conocimiento sobre China, lo que nos lleva a recurrir a estereotipos. ¿Cuáles crees que son las principales percepciones erróneas sobre China hoy en día? ¿Qué es lo que el establishment político de Estados Unidos no entiende sobre China? Where to begin? ¿Por dónde empezar? El número de ilusiones y percepciones erróneas es bastante grande. Y lamentablemente, los estadounidenses hoy en día son bastante insulares. Recuerdo que Arnaud de Borchgrave, un periodista y corresponsal de guerra muy conocido en la Segunda Guerra Mundial, me dijo que en 1947 había, creo, unos 2.700 corresponsales extranjeros estadounidenses para un panorama periodístico muy fragmentado. Casi todos los periódicos tenían su propio corresponsal en el extranjero, y los estadounidenses estaban realmente bastante bien informados sobre el mundo. Hoy en día, hay menos de un centenar de corresponsales extranjeros para Estados Unidos, por lo que cuando escuchas las noticias, si se trata de algo en el extranjero, probablemente estés oyendo a un colaborador de la BBC o a alguien similar. Así que, en general, no estamos muy bien informados. En nuestras escuelas ya no se enseña geografía. La gente bromea diciendo que los estadounidenses aprenden geografía yendo a la guerra con cualquier lugar que sea. Pero principalmente hemos pasado por una serie de fases. Tuvimos un entente con China, nunca una alianza. Una cooperación limitada para fines limitados, impulsada totalmente por consideraciones geopolíticas. Los chinos ya estaban distanciados de los soviéticos y sufrían presión desde Moscú. Existía un peligro real de una invasión soviética preventiva a China en los años 60. A finales de los 60 hubo enfrentamientos reales, y el presidente Nixon tuvo la inteligencia de ver que podíamos contar con China para apoyar el cerco a la URSS, que fue lo que hicimos. Eso fue un entente. Quizás lo fue. Tal vez China era una especie de estado protegido, en el sentido en que lo fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando apoyamos al gobierno chino contra Japón. Principalmente no porque esperáramos que China pudiera derrotar a Japón, sino porque esperábamos que inmovilizara a un gran número de fuerzas japonesas que de otro modo podrían haberse desplegado en otros lugares. Así que fue una jugada estratégica. La independencia continuada de China era estratégicamente importante para nosotros. Y lo mismo ocurrió durante la Guerra Fría. Pero cuando la Guerra Fría terminó,
y la Unión Soviética se desmoronó tras la caída del muro de Berlín, ya no teníamos un enemigo común. Y al mismo tiempo, todo esto, creo, el año crucial fue 89. El muro de Berlín cayó, por supuesto, en noviembre. En junio, hubo la revuelta de estudiantes y trabajadores en la plaza de Tiananmen en Pekín, que Pekín fue forth. Eso eliminó toda la calidez de la relación entre Estados Unidos y China. Y finalmente, ese año también fue el año en que Taiwán dejó de ser una dictadura leninista y se convirtió en una democracia. Así que de repente tuvimos tres fuerzas que nos dirigían hacia la antipatía hacia China. El argumento geopolítico para la cooperación aparentemente había desaparecido. La ecuación ideológica que igualaba Taipei con Pekín había desaparecido porque Taipei ya no era leninista, mientras que Pekín seguía siéndolo. Y por supuesto, estaban los efectos persistentes de la contención anticomunista, las experiencias de las guerras de Corea y Vietnam. Todas estas cosas siguen presentes. Por eso creo que estamos limitados en nuestras relaciones exteriores por la ausencia de un vocabulario detallado para describir las relaciones. Y he repasado alrededor de ellos. Las alianzas son compromisos incondicionales de asistencia muy. Las ententes son relaciones condicionales y contingentes que prevén algún tipo de cooperación limitada, quizá durante un tiempo determinado. Los estados clientes básicamente obtienen protección al conceder al otro país, el más grande, privilegios y prerrogativas. Y muchas relaciones internacionales son simplemente de dar y recibir en igualdad de condiciones, muy transaccionales. Pero cuando llegamos a las distintas formas de competencia o confrontación, creo que hay cuatro. La primera es la rivalidad que mencionaste. Yo sería muy cauteloso con esa palabra porque creo que básicamente significa una competencia sana, es decir, una en la que intentas superar al otro mejorándote a ti mismo. Es como ir a una competición de atletismo. Si corres en la pista y vences al otro bando, a las otras personas, es porque te has entrenado mejor, eres físicamente más fuerte, eres más rápido, no porque ellos sean más débiles o porque los hayas saboteado. Después de la rivalidad, tenemos lo que yo llamo antagonismo adversarial. Ahí es donde buscas ganar haciendo tropezar o lesionando al otro partido en la pista, no destacando tú mismo, sino perjudicando al otro bando para que no pueda igualarte. Y finalmente, si llevas eso lo suficientemente lejos, entras en el ámbito de la enemistad, donde tu objetivo es la aniquilación del otro bando. Vimos eso en la Guerra Fría, limitada por el miedo a los intercambios nucleares. Así que, en cuanto a nuestra relación con China, hemos pasado por todo el círculo. Desde el estatus de Estado protegido durante la Segunda Guerra Mundial y de nuevo en la Guerra Fría, hasta la entente, la cooperación en Afganistán contra la ocupación soviética, una relación transaccional, la rivalidad, una competencia muy sana. Y ahora estamos en un antagonismo adversarial. Nuestro objetivo es mantener a China a raya, si es posible, hacerla retroceder. Y eso, por supuesto, es imposible porque tenemos una capacidad limitada para hacerlo, y China sigue avanzando por su cuenta. Siento la respuesta tan extensa, pero se trata de una relación estratégica muy compleja. Acabamos de ver a Estados Unidos y China involucrarse en una guerra económica seria y luego lograr, aparentemente, algún tipo de relajación de las tensiones. Limitada, una distensión, si se quiere. No es una tregua. No hemos renunciado al antagonismo. No es un alto el fuego. No vamos a dejar de tomar medidas los unos contra los otros. Todo lo que es una reducción en la intensidad de la confrontación, mientras vemos si podemos alcanzar algún tipo de entendimiento a largo plazo que ponga fin a la guerra comercial, o al menos la limite dentro de ciertos márgenes, una especie de acuerdo de control de armamento, por así decirlo. Pero no estamos, ya sabes, la administración Trump presenta esto como una gran victoria de su táctica de máxima presión. No lo es. Los chinos no querían aranceles.
Respondieron con represalias. Ahora Estados Unidos ha dado marcha atrás. Bueno, agradezco que diferencies entre rivalidad y antagonismo, porque apoyo bastante y tengo esperanzas en las políticas industriales estadounidenses para fortalecer su soberanía tecnológica y competitividad. Pero hay algo más, y es lo siguiente. Si eso fuera suficiente, creo que Estados Unidos podría tomarse su tiempo para hacer una reconstrucción gradual y reindustrializarse. Todas esas cosas que creo que deberían hacerse. Pero parece que muchas de estas políticas se aceleran porque el objetivo no es simplemente volverse más competitivo, sino también, como has dicho, romper a China. Así que eso va más allá de la competencia. Parece que, pero esta necesidad de derrotar a China se debe a una cuestión ideológica o a una visión particular del mundo. Porque si existiera la disposición de compartir el protagonismo con China como un igual, Estados Unidos podría tener una política industrial más moderada, centrada simplemente en reconstruir su propia fortaleza, sin necesariamente, de nuevo, romperle las piernas a los chinos. Esto es una cuestión ideológica. ¿Cómo explicas, supongo, la exigir primacía en esta relación? Bueno, creo que el motor de todo esto es la angustia psicológica por perder la primacía. Alrededor de 1870, Estados Unidos se convirtió en mayor economía del mundo y en el siglo XX nos convertimos por etapas en la fuerza política y militar dominante en el mundo, así como la potencia financiera dominante y, durante mucho tiempo, en la potencia económica. Ahora vemos a China, si se mide el PIB de ambos países por el estándar adecuado para la comparación, que es la paridad de poder adquisitivo y no los tipos de cambio nominales, que fluctúan y representan factores externos. Entonces la economía china ya es un tercio más grande que la nuestra. Produce más de un tercio de los bienes manufacturados del mundo. Nosotros producimos alrededor del 15% ahora. Y está muy integrada en las instituciones de Bretton Woods posteriores a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, de las que nosotros nos hemos alejado. Así que tenemos la situación irónica de que los chinos están defendiendo el orden mundial que nosotros creamos, aunque intentan modificarlo un poco a su favor, por supuesto. Y nosotros estamos actuando de manera destructiva. En este contexto, no prestamos ninguna atención a la Carta de las Naciones Unidas ni al derecho internacional. Hemos saboteado la Organización Mundial del Comercio. Nos hemos retirado de varios organismos especializados de la ONU cuando no nos gusta lo que decide la mayoría global. Y nos estamos volviendo más aislados, mientras que China está cada vez más implicada. Así que esto es lo que está ocurriendo. En cuanto a restaurar la competitividad, que creo que es un objetivo totalmente apropiado, pienso que debemos reconocer algunas realidades económicas. En primer lugar, lo que ha ocurrido en la industria es exactamente lo mismo que sucedió en la agricultura. Así que en 1900, no conozco la situación en Noruega, pero en 1900, en Estados Unidos, aproximadamente el 80% de la población trabajaba en granjas para producir alimentos. Ahora es menos del 1%, y producimos más alimentos que nunca. Eso se debe a que el capital ha sustituido a la mano de obra. Es decir, las personas se han vuelto más productivas porque han mecanizado la agricultura. También han introducido la ciencia y han desarrollado mejores variedades de plantas que son más resistentes a las enfermedades y además ofrecen mayores rendimientos. Lo mismo ocurre con la población animal. Así que lo que está sucediendo en la industria es exactamente lo mismo. Dije que en 1900 el 80% trabajaba en la agricultura, alrededor del 15% en la industria y el 5% en lo que se llamaba servicios, una categoría muy vaga. Pero si miras la situación actual, verás que menos del 1% trabaja en la agricultura, un 8% en la industria, es decir, la mitad del porcentaje de hace 125 años. Y también ahí,
la automatización, la robótica y diversas técnicas para gestionar la producción, empezando por la cadena de montaje, la invención de Henry Ford, y continuando a través de múltiples etapas, han hecho que el trabajador estadounidense sea muchísimo más productivo. Así que se necesitan muchas menos personas para producir muchos más bienes. De hecho, producimos más que nunca, pero el empleo en la industria está disminuyendo. Y finalmente ahora tenemos esos 91, veamos, eso es 8%, 1%. Es decir, el 91% está en algo llamado servicios, que esencialmente se ha convertido en una categoría sin sentido y que los economistas deben volver a examinar. Inventaron esa categoría en los años 30, junto con el PIB, que necesita urgentemente una revisión teórica. Así que estamos viendo que ocurren las mismas cosas en China. La mano de obra agrícola está disminuyendo rápidamente y los empleos industriales están bajando. Ahora vemos desempleo en China entre los jóvenes que fueron formados para una economía industrial que ya no los necesita. ¿Cuál es la relevancia de todo esto? Pues bien, están ocurriendo cosas en Estados Unidos que generan mucha angustia e inquietud. Y en lugar de analizar las causas de esto, que son intrínsecas al progreso, culpamos a los extranjeros. Entonces, ¿quién es el extranjero perfecto al que culpar? China. ¿Por qué? Porque tenemos una historia de sentimiento antichino. Tenemos una historia de contención de China durante la Guerra Fría. Está gobernada por algo que se llama a sí mismo el Partido Comunista. Imaginamos que si has visto a un comunista, los has visto a todos. Las personas que hacen estas afirmaciones sobre China y el comunismo y demás, ni han conocido a un chino, ni han estado nunca en China, ni han conocido jamás a un comunista de ningún tipo, salvo a los vietnamitas, que son antichinos y por lo tanto buena gente, a pesar de su ideología equivocada. Así que hay muchos factores que influyen en esto, pero en definitiva tenemos una visión muy distorsionada de China. Cobertura de prensa inadecuada, políticas editoriales sesgadas en nuestros medios, un establishment político que ha convertido a China en el enemigo preferido. Así que estamos en una posición muy extraña. No se puede tener una política eficaz, una posición negociadora o una competencia efectiva si se malinterpreta con quién se está compitiendo. Y nosotros en gran medida lo hacemos. Además de esto, mencionaste la política industrial. Los chinos han desarrollado un patrón muy eficaz de política industrial, que básicamente se basa en bancos de políticas, bancos que prestan para apoyar objetivos nacionales. Así que se producen cosas extrañas cuando se hace esto hasta cierto punto. Por ejemplo, una empresa china adquirió la mayor parte de Pirelli, el fabricante italiano de neumáticos, bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta, porque pudo presentar esa adquisición como algo relacionado con dicha iniciativa. Me parece bastante inverosímil, pero al parecer uno de los bancos de políticas estaba dispuesto a apoyarlo con préstamos. Así que, básicamente, tienes la idea de Deng Xiaoping de que si quieres cruzar el río, tienes un objetivo. Simplemente le dices a la gente, cruza el río, no me importa cómo lo hagas. Si lo consigues, te compensará económicamente. Así que ideó la metáfora de cruzar el río tanteando con los pies sobre las piedras. Y eso es lo que hacen los chinos. Anuncian un objetivo, y en tiene economía eléctrica, ni scatter vereno wobblies. Decir, si invierte en estas origen, respaldaremos financieramente. Así que el resultado es que más del 50% de la energía hidroeléctrica en construcción está en China, y el 70% de la energía solar en construcción también está en China. Hay un patrón similar con la energía eólica. Y por supuesto, China lidera en vehículos eléctricos, también lidera en sistemas de transmisión de alta tensión, lidera en la eficiencia de la producción de energía eléctrica, y así sucesivamente. Podría dar otros ejemplos. China está ahora por delante en la gran mayoría de las tecnologías, algo que no entendemos.
Imaginamos que los controles de exportación pueden preservar nuestros preciados fluidos corporales de ser drenados por los chinos. Si recuerdas a Dr. Strangelove, está vivo y bien en algún lugar de Washington, aunque Kissinger haya muerto. Iba a decir que la tendencia a culpar a potencias extranjeras de los males internos es algo que también estamos viendo mucho en Europa últimamente. Culpas a los suecos de todos tus problemas. Bueno, últimamente se señala más a los rusos, pero sí. Lo que siempre me ha parecido único del nacionalismo estadounidense, sin embargo, es que era diferente al nacionalismo en el resto del mundo. Porque el nacionalismo, a menudo en su forma más fea, tiende a preguntarse, ¿cuándo fue tu época de grandeza? ¿Por qué terminó? ¿Y quién tiene la culpa? Así que se repasa la historia para ver quién te robó esa grandeza. Ahora bien, creo que lo que siempre ha sido excepcional del nacionalismo estadounidense es que normalmente ha sido muy positivo, es decir, con la suposición de que sus mejores días están por venir. Se percibe como más benigno, de nuevo optimista, pero quizá eso se deba a que Estados Unidos siempre ha ido de éxito en éxito. Pero ahora, por supuesto, está en relativo declive. Parece que los estadounidenses están siguiendo un poco el camino europeo, en el que se preguntan, ya sabes, ¿cuándo fue esa edad de oro? ¿Quién se los llevó? Y luego se identifica China. Y uno termina con estas narrativas de que los chinos nos quitaron los empleos, no que se externalizaron, sino que fueron arrebatados. Pero esto plantea la pregunta, el verdadero desafío para Estados Unidos es sobre cómo practicar el capitalismo en sí mismo. De nuevo estamos en una situación un poco extraña, dado que oficialmente los chinos están dirigidos por el Partido Comunista, pero su forma de capitalismo parece asemejarse en gran medida a lo que tenía Estados Unidos en el siglo XIX. Un capitalismo muy industrial, donde se limita a los buscadores de rentas, se busca la armonización y se asegura de que la sociedad no se convierta en un apéndice del libre mercado. ¿Cree que Estados Unidos necesita cambiar la manera en que practica el capitalismo? Y si es así, ¿piensa que China es un modelo o ya no es apropiado para Estados Unidos? No creo que China represente un modelo para Estados Unidos, en particular por su marcado carácter leninista. No es compatible con los valores de la Ilustración europea que Estados Unidos intentó ejemplificar durante mucho tiempo y que ahora se están reivindicando frente a una presidencia muy autoritaria en Estados Unidos. Así que no creo. Hay ciertas cosas que funcionan para los chinos. Al fin y al cabo, se trata de una sociedad de 1.500 millones de personas. Nadie ha gobernado nunca de manera realmente efectiva algo de ese tamaño antes. Los chinos tienen múltiples experiencias de lo que llaman caos, anarquía. La revolución cultural es un caso reciente. Y ellos ponen un enorme énfasis en el orden. Nosotros haríamos lo mismo si tuviéramos las limitaciones que tienen los chinos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene aproximadamente 1/4 parte de la población, en realidad menos que eso, que China, pero tenemos 4 veces más tierras agrícolas. Ellos cuentan con el 7% del suministro mundial de agua. Nosotros tenemos algo así como el 25 o 27%. Tenemos una dotación magnífica. Nuestros vecinos, como dijo Bismarck, son los dóciles, amables y educados canadienses al norte y los despreocupados mexicanos al sur, ninguno de los cuales representa un desafío. Bueno, al menos no lo hacían. Estamos trabajando en eso. Y al este y al oeste, nuestros vecinos son peces. Sabes, China limita con 14 países con los que ha tenido múltiples conflictos a lo largo de los años. Durante 600 de los últimos 1000 años, China fue gobernada por extranjeros. Así que esta es una historia muy diferente. Y si tuviéramos la misma proporción de tierra cultivable por habitante que tienen los chinos, tendríamos 4.000 millones de personas en Estados Unidos, la mayoría probablemente en California. Así que no me preocupa demasiado. Estoy en la costa este.
Pero estas son diferencias, incluso sin entrar en la historia. Y creo que malinterpretamos la historia de Asia Oriental usando modelos europeos. Europa es el continente más sangriento de todos, seguido de cerca por el subcontinente indio. Followed closely by the subcontinent of India. These are both extensions of the Eurasian. Ambas son extensiones de la masa continental euroasiática que cuentan con múltiples lenguas, culturas y demás elementos que se entrecruzan. Ambas produjeron estados beligerantes. China tuvo ese periodo en la era precristiana y lo superó. Y la situación en Asia Oriental nunca se pareció a la de Europa. Los países se subordinaban a China debido a su tamaño, su destreza intelectual y científica, su prosperidad, su buen gobierno. Pero China no salió a conquistarlos. Hay excepciones, Vietnam es una de las principales. Parte de la historia de Corea también implica conquistas chinas, o conquistas desde lo que hoy es China. Pero creo que en el fondo malinterpretamos esta historia. But I think we fundamentally misunderstand this history. And I'm not sure the Chinese understand their own history either. No estoy seguro de que los chinos comprendan completamente su propia historia. O si lo hacen, está encapsulado en la frase, nunca seremos hegemónicos. Creo que China es el único país que dice eso. En el siglo XIX, Estados Unidos decía, nunca seremos imperialistas. Pero el destino manifiesto nunca se detuvo. Derrocamos la monarquía en Hawái e incorporamos ese territorio a nuestro país. Luego fuimos a Filipinas y Guam, y así sucesivamente, y al sur hacia Puerto Rico y Cuba. Así que los chinos dicen nunca seremos imperialistas, pero creo que debemos ser un poco escépticos sobre si realmente evitarán caer en la misma trampa en la que caímos nosotros. Esto fue algo clave para Estados Unidos, especialmente en el siglo XIX. No se convertirían en los europeos. Creo que por eso, en 1898, cuando Estados Unidos derrotó a España y adquirió muchas de sus posesiones coloniales, como has dicho, incluyendo Filipinas, esto generó un verdadero rechazo en gran parte de la sociedad estadounidense. Mark Twain, por ejemplo, y otros argumentaron que el imperio estaba perdiendo su alma al seguir el camino europeo. Pero es interesante porque es un argumento común que China se comportaría fundamentalmente diferente a Estados Unidos. Pero supongo que hay dos perspectivas distintas. Por ejemplo, Jeffrey Sachs sostiene que hay algo internamente diferente allí. Por otro lado, está el argumento de Mearsheimer, que dice que todo es externo. En otras palabras, si se presenta la oportunidad de hegemonía, entonces las ideologías e ideas que la respaldan seguirán. Los chinos también podrían tener su propio momento imperial, por así decirlo. Pero, ¿cómo ves las políticas de China de cara al futuro? ¿Crees que empezará a perseguir, digamos, ambiciones más imperiales? ¿Y qué crees que no logramos reconocer en cuanto a otras motivaciones de China? Porque es un tema común, creo, no solo para Estados Unidos, sino también para los europeos. La falta de capacidad hoy en día para reconocer las preocupaciones y los intereses de seguridad de los oponentes. En el pasado, este solía ser el punto de partida en cualquier discusión. Pero ¿cuándo hablamos realmente de la seguridad o los intereses de Irán, o de Rusia, o de China? Hemos dejado de debatir estas preocupaciones de nuestros adversarios. Pero, ¿cómo lo ves tú entonces? ¿Ves a China actuando en función de sus preocupaciones de seguridad o crees que podrían entrar en juego impulsos más hegemónicos? Perdón, ha sido una pregunta muy larga. Es una pregunta muy interesante y con muchas capas. Permítame hacer algunos comentarios sobre Estados Unidos antes de hablar de China. Mark Twain y otros que argumentaron en contra del imperialismo estadounidense tenían razón. Al final resultó ser incompatible con la democracia americana. Lo estamos viendo ahora. El segundo punto es que inventamos un nuevo tipo de imperio, que no era tanto un imperio de ocupación como de una especie de red de protección, por así decirlo. Protegíamos a todos de alguien más. Esa parece ser la genialidad de la política exterior estadounidense. Tenemos un impulso irresistible de proteger a todos de los demás.
Esto nos mete en problemas. También tenemos una tradición, nacida de nuestra experiencia en la guerra, que es muy inusual. En nuestra guerra civil, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y de nuevo en la Guerra Fría, imaginábamos que el objetivo era la rendición incondicional del otro bando, seguida de su reconstrucción moral. Eso fue lo que hicimos en nuestra guerra civil. Ocupamos el sur e intentamos reconstruirlo de una manera diferente. Hicimos lo mismo después de la Primera Guerra Mundial con Alemania, y tras la Segunda Guerra Mundial, de nuevo intentamos buscar la rendición incondicional. Finalmente, la Unión Soviética implosionó debido a sus propios defectos. Entonces surgió el argumento de que debíamos ayudarla a arrepentirse de sus pecados y volverse moralmente superior, pero no estábamos dispuestos a invertir el dinero necesario para ello. Jeffrey Sachs y otros hicieron algunas cosas que no fueron muy útiles en ese sentido. Lo digo a pesar de mi admiración por las opiniones actuales de Jeffrey Sachs. Así que en el caso de China, creo que lo que los chinos quieren no es el tipo de imperio que tuvimos nosotros. Ellos parecen considerar las alianzas, que en efecto suponen la protección de otros estados, no como una forma de agregar poder e influencia, sino como pasivos que pueden meterles en problemas. Así que realmente no tienen aliados. Mantienen una relación de estado protegido con Corea del Norte, que desde su perspectiva es un estado tapón entre las fuerzas estadounidenses y japonesas. Y tienen una relación similar con Pakistán, motivada por el deseo de contrarrestar la que de otro modo sería inevitable hegemonía india en el sur de Asia. Tíbet, por supuesto, forma parte del sur de Asia. Así que los chinos tienen una preocupación legítima por el equilibrio de poder en el sur de Asia, y por eso apoyan a Pakistán. Saben cómo jugar a los juegos geopolíticos, eso está claro. Pero creo que lo que buscan no es el control. Desde luego, no buscan Lebensraum para una población que está disminuyendo en lugar de crecer. No quieren atraer a más coreanos, vietnamitas u otros extranjeros. No buscan controlar los recursos naturales por la vía militar. Han aprendido la lección de que se puede comprar lo que se necesita si se paga lo suficiente. Así que creo que lo que quieren es respeto por su dignidad como un estado civilizacional independiente y de gran importancia. Por supuesto, se sienten halagados si otros desean emularles. Pero ellos no insisten en esto, a diferencia de Estados Unidos. La postura estadounidense es, si quieres tratar con nosotros, tienes que volverte como nosotros. La postura china es, sois extranjeros. Nos alegra que seáis extranjeros. Por favor, seguid siéndolo. No nos importa lo que hagáis, siempre que podamos ganar dinero y no dañéis nuestra dignidad. Así que creo que estamos hablando de un enfoque muy diferente del orden mundial. Y puede que tenga aspectos imperiales, pero no son los mismos que los de los imperios británico o francés, o el imperio ruso o el cuasi imperio estadounidense. Así que no sé dónde acabará China. Creo que en el ámbito de la competencia la principal diferencia que noto, y en la que realmente debemos centrarnos, es que según la OCDE, en 2030, que está a solo 5 años de ahora, el 37% de la fuerza laboral mundial en STEM será China. 37% of the world's STEM workforce will be Chinese. 37%. 26%. El 26% será indio, el 4,5% será ruso, el 4,2% será estadounidense. Ahora bien, eso no es una receta para el éxito en la rivalidad, tal como yo la defino, como competencia sana, y por eso hemos acabado en un antagonismo adversarial como el que tenemos. Pero en definitiva, si queremos competir, si queremos destacar, si queremos seguir siendo, si no la principal potencia mundial, al menos una de las principales potencias del mundo, necesitamos hacer lo que hicieron los chinos: reforma y apertura. Nosotros estamos haciendo lo contrario. Estamos redoblando nuestra apuesta por la estructura económica actual. No estamos aplicando una política antimonopolio. Esto es una observación anticuada, pero como quizás sepan,
Presido una empresa internacional cuando no estoy viviendo en el asilo de ancianos en New Hampshire. When I'm not living in the Giza warehouse in New Hampshire. Hace años trabajé en el negocio del mobiliario. En aquel entonces, había 120 empresas de muebles en Estados Unidos, la mayoría propiedad de la familia Manoogian en Detroit. Estadounidenses de origen armenio, descendientes del hombre que inventó el grifo Delta, la palanca que controla el agua caliente y fría que sale del grifo de tu baño, y que hicieron una fortuna. En China había 50,000 empresas de muebles, y estaban inmersas en una competencia feroz. Así que mencionaste el capitalismo del siglo XIX. En términos económicos de mercado, ese es el modelo chino. No son las grandes empresas estatales las que impulsan la economía. Es la multitud de pequeñas entidades competidoras. Y así vemos que el mayor avance en inteligencia artificial recientemente proviene de DeepSeek, que es una empresa privada. No tuvo nada que ver con el gobierno, ni siquiera recibió subvenciones. Básicamente era una empresa que tenía un algoritmo que operaba acciones en la bolsa de Shanghái hasta que el gobierno prohibió ese algoritmo. Y tuvieron que decidir qué hacer con su tecnología. Y aparentemente entraron en el campo de la inteligencia artificial con mucho éxito. Así que estamos en una competencia que no es militar, aunque decidamos tratarla como tal. Es principalmente económica y tecnológica. Y la clave para ganarla es la apertura y la reforma económica interna. Y no lo estamos haciendo. Bueno, creo que estos son aspectos importantes de lo que realmente hace China, porque a menudo no se reconoce ampliamente que China está muy firmemente o estrictamente en contra de las alianzas. Esto es algo en lo que insisten. Estoy seguro de que los rusos serían mucho más receptivos a una alianza chino-rusa, pero para los chinos no quieren ninguna alianza. Lo han dejado muy claro. Es una política que mantienen desde hace mucho tiempo. Y como has dicho, también rechazan el universalismo que abre la posibilidad a la hegemonía. Es decir, si apoyas el universalismo democrático liberal, entonces puedes reclamar el derecho a representar la libertad de otros pueblos. Los chinos insisten en la distinción civilizacional, en que una civilización no debe decirle a otra cómo desarrollarse. Ahora bien, al menos a nivel ideológico, eso contradice el principio o la base de la hegemonía. Además, es interesante hasta qué punto esta economía está descentralizada. Sin embargo, mi última pregunta es sobre si Estados Unidos quiere contener a China. Parece que algunas de las políticas de las últimas, al menos semanas, si no meses, han sido quizá contradictorias. Así que miré, a menor escala, Taiwán, las amenazas de trasladar toda de hacer que toda la industria de semiconductores se mude a Estados Unidos. Pero pensé más en la alienación de Japón, porque Japón siempre ha sido quizás sumiso sea una palabra fuerte, pero ha sido un aliado muy leal, al menos para Estados Unidos. Pero ahora vemos, en esta guerra arancelaria, que los japoneses han estado utilizando un lenguaje muy contundente, que no quieren, creo que la palabra fue, no quieren ser extorsionados por Estados Unidos. Así que esto es, en cierta medida sin precedentes, o al menos algo nuevo. ¿Ves la posibilidad, con el futuro incierto de Estados Unidos, o al menos su intento de encontrar un nuevo lugar en la economía internacional, de que Japón busque ahora, no cambiar de bando, eso no funcionaría, pero al menos diversificar sus socios económicos y abrirse un poco más a China, aunque solo sea para ganar influencia en las negociaciones con Estados Unidos? Al menos, ¿ves que China y Japón cambien su relación? Sí, pero hay enormes dificultades. Hay una gran carga emocional en ambas partes, por diferentes razones. Los chinos creen que alrededor de 35 millones de personas murieron a manos de los japoneses entre 1931 y 1945, durante los 14 años de devastación de la China por parte del Japón imperial. Si la cifra es tan alta o no es motivo de debate, pero prácticamente todas las familias del centro,
este y norte de China, perdieron a alguien en esa conflagración. Y esto no se comprende realmente en Occidente. Algunos de nosotros, al menos que los rusos sacrificaron terriblemente, o mejor dicho, los soviéticos, porque no fueron solo los rusos en la contienda contra los nazis. Pero realmente no conocemos la guerra terrestre en Asia. La historia es la de la victoria estadounidense en el Pacífico sobre la armada japonesa. Así que Japón está volviendo a ser una potencia independiente cada vez más. No se va a someter a Estados Unidos. Ya tuvo la experiencia de hacerlo con los acuerdos Plaza en los años 80, lo que puso a Japón en una senda de estancamiento económico de la que realmente nunca se ha recuperado del todo, y no va a repetir esa experiencia. Y reconoce, como lo hace Japón, como lo hacen los chinos, que esta contienda tiene menos que ver con la economía y más con una lucha de poder o una intimidación psicológica o la subordinación a Estados Unidos. Y Japón ha recuperado parte de su orgullo nacional, y no va a hacer eso. Así que lo que vemos es a los japoneses actuando de manera proactiva en varias esferas. Por ejemplo, después de que Estados Unidos se retirara de la Asociación Transpacífica bajo el mandato del señor Trump en su primer mandato, aunque los demócratas también habían propuesto retirarse, Japón asumió el liderazgo del proyecto. Y la variante actual de ese acuerdo refleja el liderazgo japonés en Asia-Pacífico. Japón también se ha vuelto más activo política y militarmente. Hace apenas unos días, 2 fragatas japonesas llegaron al puerto camboyano que los chinos acaban de terminar, que supuestamente es una base china, pero no lo es. Es una base que puede albergar buques militares, pero los primeros buques importantes en llegar no fueron chinos, sino japoneses. Japón tiene un programa activo de ayuda militar para Vietnam y Filipinas destinado a contrarrestar a China, y está buscando activamente una mayor implicación no solo con Corea del Sur e Indonesia, importantes potencias industriales de la región, o con Europa, sino también con China. Así que Japón se está convirtiendo en lo que yo llamo un nodo en la nueva arquitectura internacional multinodal. Es decir, actúa de forma independiente. Puede acomodar conexiones fuertes y débiles con otros países. Puede cambiar esas conexiones. Existen 3 dimensiones, no es un polo al final de una línea de conexión bidimensional. Y así vemos que Japón está surgiendo junto con muchos otros. Y uno de los frenos a la hegemonía china, creo yo, aparte del aspecto ideológico que mencionaste, es la antigua tradición china de Mencio o Mengzi, quien decía que si quieres tener influencia internacional, debes convertirte en una buena sociedad que los demás quieran emular. No salgas a venderte. Sé virtuoso, y los demás querrán ser como tú y aprenderán de ti. Esa era la visión estadounidense en el siglo XIX. El giro hacia el imperialismo, lamentablemente, nos curó de eso. Los chinos se enfrentan a un mundo en el que las potencias de rango medio, incluidas algunas de su propia región del Pacífico Asiático, están equilibrando cada vez más múltiples relaciones, diversificando sus vínculos y no aferrándose únicamente a un solo protector, en el caso del Pacífico Asiático, Estados Unidos. Pero vemos esto en Asia Occidental con el resurgimiento de Turquía como un actor muy independiente y bastante impredecible. Vemos a los franceses intentando reafirmar un papel independiente dentro de Europa y más allá. Vemos a Arabia Saudí emergiendo como una potencia de rango medio por derecho propio, dada su influencia en hidrocarburos y finanzas. Vemos a Indonesia como una potencia potencial en ascenso. India, por supuesto, sigue siendo cuidadosamente no alineada. En América Latina vemos el surgimiento de un concepto no alineamiento activo, que significa que no intentan limitarse solo a Estados Unidos ni someterse a las restricciones de Monroe. Nos reservamos el derecho de establecer una relación con la Unión Europea, con China, con India, con Japón y así sucesivamente.
Así que vemos un mundo que describo como cada vez más multinodal. Y creo que pensar en términos de polaridad simplemente no encaja con este mundo emergente. No sé cómo acabará siendo, pero no parece compatible con ningún tipo de polaridad. G2, G3, y desde luego no con una única potencia dominante. Y un último comentario, porque es directamente irrelevante. No podemos impedir ni se convierta en el centro forward de su propio. We can't stop China from becoming the center of its own region. We've defaulted already on the trade and economic element of this. Ya hemos incumplido la parte comercial y económica de esto cuando nos retiramos del TPP. No formamos parte de ninguno de los consejos normativos de la región, que están compuestos por países de la zona. India, por cierto, se ha excluido de manera insensata de eso, pero los chinos sí forman parte de esos consejos. Todo el comercio en la región está dirigido hacia China o proviene de China, y eso no va a cambiar. En el ámbito tecnológico, como he señalado, estamos perdiendo la carrera bipolar con China. El Instituto Australiano de Política Estratégica, que evalúa quién está innovando más, analiza 64 áreas tecnológicas. Afirman que China ya está por delante en 57, Corea del Sur en 2 y Estados Unidos en 5. South Korea in 2 and the United States in 5. So the technological competition. Así que la competencia tecnológica no es, ya sabes, nos estamos alejando de eso. Los controles de exportación no ayudan. La persecución de científicos de origen asiático o chino no ayuda. Las barreras al intercambio de estudiantes no ayudan. Y al final solo nos queda el aspecto militar. Es todo lo que tenemos ahora. Y ahí ya sabes, la gente está siendo cautelosa. No quieren verse involucrados en una guerra con China. Y desde luego, no quieren verse envueltos en la conclusión de la guerra civil china. Tenemos que recordar que la cuestión de Taiwán es el resultado de que el bando derrotado en la guerra civil china se retirara a Taiwán bajo protección estadounidense y permaneciera allí bajo protección estadounidense, separado del resto de China. Así que Estados Unidos se encuentra en la posición de reconocer una sola China. Solo hay una China, Taiwán forma parte de China. Pero por otro lado, impide una solución negociada de la guerra civil china, porque cada vez que los chinos hacen una oferta, nosotros subimos la apuesta con asistencia militar que da a las personas en Taiwán que no quieren negociar la excusa para no hacerlo. Así que esta es una política muy confusa, y no es una que esté promoviendo los intereses estadounidenses, ni realmente involucrando a los países de la región en algún tipo de oposición conjunta o compartida a China. Todos están interesados en que Estados Unidos les ayude, les respalde, mientras buscan una relación a largo plazo y viable con el país que está en el centro de su región. Creo que el impulso frecuente en Washington de advertir a otros países sobre no comerciar con China o sobre desvincularse a menudo se percibe, creo que de forma incorrecta, a través del prisma de la política de bloques. La razón por la que creo que la mayoría del mundo acoge con agrado el auge de China no es porque quieran subordinarse a un bloque chino frente a uno estadounidense, sino por lo que representa tener múltiples centros de poder. Lo que esto promete a los estados de todo el mundo es la capacidad de diversificarse. Si comercian tanto con China como con Estados Unidos, así como con otros, pueden tener una política económica más independiente, lo que se traduce en una mayor autonomía política. Creo que por eso resulta tan atractivo. Creo que a menudo el impulso de impedir que los países se diversifiquen se percibe casi como un ataque a la autonomía política. Bueno, el efecto neto de los cambios que he descrito en el orden mundial, que otorgan una mayor libertad de maniobra a los países medianos y pequeños dentro de un sistema cada vez más diverso y polinodal, por así decirlo, es que les da a estos países una capacidad de acción que antes no tenían. Les da la libertad de perseguir su propio desarrollo de la manera que deseen. Y así, en este sentido, la posición estadounidense es perdedora, porque los chinos dicen, cómo os desarrolléis depende de vosotros. No tenemos nada que decir al respecto.
Si queréis aprender de nosotros, adelante. Si preferís aprender de otros, no nos molesta. Y nosotros decimos, tenéis que adaptaros a nuestra manera o nada. And we say you have to conform to our way or the highway, and the other. Y el otro asunto es que los chinos no están intentando impedir que Estados Unidos venda bienes o servicios en ningún sitio, pero nosotros sí intentamos bloquearles a ellos. Como dijo alguien, creo que fue Larry Summers, escuchó de un interlocutor africano que cuando vienen los chinos ofrecen carreteras, presas y electrificación. Y cuando venís vosotros, insistís en que nos adaptemos a vuestras posturas políticas y no nos ofrecéis nada. Entonces, ¿quién va a ganar? Si Estados Unidos quiere tener éxito y seguir siendo la gran potencia, la potencia abrumadoramente superior que hemos sido, no solo necesitamos reformarnos internamente, sino también cambiar nuestra política exterior para reconocer los intereses de otros países e intentar servir a esos intereses en lugar de resistirlos. Surf those interests rather than resist them. Someone said, when the winds of change. Alguien dijo, ya sabes, que cuando soplan los vientos de cambio, algunas personas construyen muros para mantener el viento fuera. Otras personas construyen molinos de viento. Nosotros necesitamos construir molinos de viento. Así que creo que el desafío chino está correctamente descrito por la Unión Europea como sistémico. Es un desafío sistémico. Es una elección entre un mundo abierto, con muchos caminos diferentes hacia la modernidad, y un mundo cerrado, dominado por el proteccionismo. Y por cierto, no creo que los aranceles vayan a reindustrializar Estados Unidos. Pero esa es una de las muchas formas en que lo extraño se ha normalizado, al menos en teoría, en mi país. The weird has been normalized theoretically in my country. Well, I see a lot of. Sí, bueno, veo muchas políticas autodestructivas a ambos lados del Atlántico estos días. Mucho daño autoinfligido. En fin, espero que la gente en Washington todavía nos preste atención. Quizá podamos reducir algo de ese daño autoinfligido. De todos modos, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Siempre aprendo escuchándote. Así que gracias otra vez. Always learn from listening to you, so thanks again. Well, thank you for. Bueno, gracias por invitarme y pido disculpas por la naturaleza enrevesada de mis respuestas a sus preguntas tan sencillas. Very simple questions. No, that was. Eso es lo que lo hace interesante. Así que muchísimas gracias. Adiós.